Bien, no creo que haya entrar nadie más. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver el ensayo de compresión inconfinada. Es un ensayo muy parecido al ensayo de compresión simple que ustedes habrán visto en tecnología del hormigón. ¿Ya? Consiste básicamente a una probeta en someterlo a un esfuerzo de compresión. En nuestro caso es una probeta. ¿La va a ¿Sí? grabar la clase, disculpe? A la del otro grupo la voy a grabar. Ah, ¿Ya? ya. Ya ahí si hay algún problema o algo, no, ya la grabo sin desperfecto. Eh, Como les estaba explicando, es un ensayo muy parecido al ensayo de compresión del hormigón. Ya ahora solo que nosotros preparamos una probeta de un material cohesivo, dado que un material que presente mucha arena carece de cohesión y no se puede formar la probeta. Fíjense, se comprime. Nosotros en este caso, a diferencia del hormigón, medimos la deformación del suelo, ¿ya? Y en función a eso vamos a ir determinando la tensión, la carga máxima que puede resistir dicho suelo. El ensayo de compresión en confinada o no confinada es un ensayo bastante práctico. Eh, si bien no es un dato muy preciso, porque las arcillas varían mucho la resistencia en función a en qué estado se encuentre, si se encuentra saturada, no se encuentra saturada, ¿ya? Lo importante es que en la condición que nosotros analizamos es un resultado bastante, como les decía, preciso comparado si hacemos un ensayo triaxial en condición no saturada ni consolidada, ¿ya? Entonces, se lo puede catalogar como un ensayo análogo al ensayo de compresión triaxial en condición no saturado y no consolidado, ¿ya? Nos determina la resistencia máxima que tiene una arcilla y en base a eso nosotros podemos determinar el valor de la cohesión del suelo. Las normas que rigen el ensayo tenemos la norma ACTMD 2166 y la ASTOT T 208, ¿ya? El ensayo de compresión inconfinada es un método rápido y de amplio uso para determinar el parámetro de resistencia no drenado y la cohesión no drenada de un suelo arcilloso. Este ensayo básicamente consiste en aplicar una fuerza axial mediante una prensa o una probeta de suelo cohesivo que puede ser tanto alterada como inalterada, o remoldeada, mejor dicho, ¿ya? Y la probeta no está sometida a una presión isotrópica de confinamiento alrededor de ella. Los suelos, por lo general, se los debería analizar cuando se hace un ensayo de compresión triaxial con una carga de confinamiento. Recuerden que por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ustedes quieren analizar a una arcilla que se encuentra a 2 metros del nivel del terreno. Entonces, por encima de esa arcilla hay 2 metros de suelo que están ejerciendo presión. Entonces, eso sería equivalente a la presión de confinamiento. Entonces, en el ensayo triaxial, la ventaja que nosotros podemos determinar una presión de confinamiento, ¿ya? Pero como les digo, eso solo se puede aplicar haciendo un ensayo triaxial y obviamente es bastante caro. Entonces, la condición en la que se analizan las arcillas en el ensayo de compresión y confinada es un valor de resistencia del suelo en condición no drenada y no consolidada, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener una resistencia no drenada y un esfuerzo de corte y cohesión no drenado bajo esa condición. Objetivo es determinar la cohesión no drenada de la arcilla, indirectamente hallar la resistencia al corte no drenado. Este ensayo se emplea únicamente en suelos cohesivos, ya que un suelo carente de cohesión no puede formar una probeta sin confinamiento lateral. ¿Ya? Si ustedes configuraran un suelo que tiene mucha arena, por más que tenga igual presencia de arcilla, cuando ustedes la compriman se va a deshacer, ¿ya? Entonces, este ensayo es válido solo exclusivamente para suelo condición inalterada, perdón, que tengan alto valor de cohesión, ¿ya? Puede ser tanto en condición alterada como alterada. Se dice que la prueba de compresión simple, no confinada o confinada es un tipo de prueba no consolidada, no drenada,
que se usa comúnmente para muestra de arcilla. En este caso, por ejemplo, cuando les explique compresión triaxial, van a ver de que existen dos valores de tensiones. La tensión 3, que es la tensión de confinamiento, en nuestro caso es 0, y la tensión 1, que es la carga que comprime la probeta, la fuerza axial, ese valor sí está presente. ¿Ya? Por eso es que es una prueba análoga al ensayo de compresión triaxial si se lo hiciera o se la analizara en condición no drenada y con sólido. Entonces, para determinar la resistencia al corte y a la cohesión, se basa en el mismo principio. Bueno, a ustedes no les expliqué todavía esto. Así, cuando llevamos una clase, que el esfuerzo normal dividido entre 2, o la carga última dividida entre 2, me da el esfuerzo de corte. Para los que hayan asistido, vamos a la pizarra. Para los que hubieran asistido a las auxiliaturas del laboratorio, del examen, ya tenemos nuestra circunferencia de Mohr, donde tenemos el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero cuando la carga última dividida entre 2 me da el esfuerzo de corte? Fíjense, vamos a hacer un círculo. Pongámosle que es ahí. Grandecito. ¿Ya? Y vamos a tapar. Vamos con la mitad con un cuadrado. Ya. Entonces ahí tienen el esfuerzo normal. Aquí sería la carga última sobre, démosle un valor mejor. La carga última, o sea, la carga con la que nosotros estamos comprimiendo. Pongámosle 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra circunferencia. Ya empezamos, este punto de aquí es la carga máxima. ¿Ya? Entonces fíjense que tenemos el diámetro de una circunferencia. ¿Qué sucede? Si yo voy al punto más alto de la curvatura, eso tendría que ser negro, voy a tener el radio. ¿Ya? Ustedes saben que el radio es igual al diámetro dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, el radio de la circunferencia llegaría a ser mi valor de esfuerzo de corte, mi valor de esfuerzo de corte máximo. Entonces, aquí sería 1.50 kilogramos sobre centímetro. Y ese sería mi valor de corte. El corte máximo se encontraría ahí en ese punto. ¿Ya? Ahora, cuando las arcillas tienen un ángulo de fricción de 0,
Vamos a cambiar de color. Por más que yo incremente el esfuerzo normal, lo mismo ocurre en el ensayo de corte triaxial. Por más que yo lo cargue con mayor valor lo cargue con mayor valor de valor de presión de confinamiento, que esto de aquí sería el valor de presión de confinamiento. Cuando lleguemos a ese tema se lo voy a explicar, ¿ya? Este valor de esfuerzo de corte máximo se va a seguir manteniendo, ¿ya? Entonces, por más que yo incremente la presión de confinamiento y tenga mayor carga normal o la haga fallar con mayor carga normal, este valor se va a seguir manteniendo. Entonces, eso ocurre cuando los suelos no tienen ángulo de fricción, ¿ya? Si los suelos tuvieran ángulo de fricción, obviamente, por ejemplo, este círculo rojo va a tender a ser más alto. Aquí se forma una inclinación y el esfuerzo de corte tiende a incrementar con el esfuerzo normal, pero la cohesión sigue siendo la misma, ¿ya? En este punto es donde está el valor de la cohesión, ¿ya? Pero ustedes ya para encontrar el valor de esfuerzo de corte en arcillas que tienen ángulo de fricción, obviamente lo que van a hacer es aplicar la ecuación de Coulomb para determinar la tensión de corte en función al ángulo de fricción y al esfuerzo normal que están aplicando. Pero ese es un tema para otro día, ¿ya? Ahorita le estoy explicando de dónde sale o cómo se llega a la conclusión de que el esfuerzo de corte en el ensayo de compresión inconfinada es la mitad del valor de esfuerzo de la carga última, ¿ya? ¿Alguien no entendió esta parte? ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Ya, voy a creer que todo está claro. Entonces, es de aquí donde parte el principio de que la carga última dividida entre 2 me da el valor del esfuerzo de corte, siempre y cuando eso se asume si el ángulo de fricción que yo estoy analizando o si esa arcilla tiene un ángulo de fricción de cero. En el caso de los ensayos que vemos aquí en laboratorio, por cuestiones de simplicidad de cálculo, asumimos que el ángulo de fricción es cero, ¿ya? Obviamente que algunas arcillas van a tener cierto valor de ángulo de fricción, no es que todas tengan cero, pero para hacerlo más sencillo el análisis, entonces se asume que el valor de ángulo de fricción es cero. Entonces, si el valor de ángulo de fricción es cero, la carga última dividida entre 2 me dará mi esfuerzo de corte y a su vez es mi esfuerzo de cohesión también, ¿ya? Pero obviamente aclarando de que el ensayo de compresión inconfinada es valor característico de una arcilla en condición no consolidada y no drenada, ¿ya? Las arcillas varían mucho su valor de resistencia, cohesión y esfuerzo de corte si se la drena, si se la consolida previamente antes de hacer el ensayo de compresión o de corte triaxial, ¿ya? Bien, como ya hemos explicado eso, volvamos a la diapositiva. Ya. Entonces, los suelos cohesivos tienen una capacidad o una propiedad que se llama tixotropía, ¿ya? Que a medida que nosotros la remoldeamos, si bien aumenta la capacidad de deformarse, en condición inalterada tiene mejor resistencia que en condición remoldeada. ¿Qué ocurre? Ustedes pueden agarrar, les toca lastimosamente hacer una cimentación bajo una arcilla, extraen muestra
y hacen el valor de compresión inconfinada. Ya está bien, no les da mucho. Si a ustedes se les ocurre compactarle esa arcilla para tratar de reducir los espacios vacíos y más resistencia, va a tener el siguiente fenómeno. Les va a dar menor capacidad resistente, ustedes lo sueltan en el suelo, lo compactan, ¿ya? Pero les va a dar mayor capacidad de deformación, que ninguno de los dos valores es bueno. Entonces, no es recomendable si alguna vez les toca hacer un suelo, les toca fundar sobre una arcilla, tratar de compactar. Lo ideal, cualquier mejoramiento siempre va a ser en una arcilla que ustedes le traten de perder, de quitarle plasticidad previamente. Eso sería hacer un mejoramiento con cal o cemento o algo más económico, de unos 50 centímetros, remover la arcilla y mezclarlo con arena, ¿ya? Y ahí recién compactar. Recuerden que cuando compactan, por ejemplo, en carretera, no se compacta con el mismo tipo de rodillo vibratorio, suelo cohesivo, suelo granular o arena. Las arcillas se compactan con un rodillo pata de cabra y los suelos arenosos o suelos granulares se puede compactar con un rodillo vibratorio. Entonces, de ahí surge este problema de tixotropía. La tixotropía consiste en que un material se ablanda, remolderse, pero que con el tiempo, si eso se queda detenido, va a tratar de recuperar otra vez su condición inicial. Lastimosamente, las arcillas no son tan tixotrópicas como uno puede pensar. Entonces, siempre va a quedar conservada una pérdida de resistencia. Por eso que les digo, si por desgracia alguna vez les toca hacer una fundación sobre una arcilla, no es recomendable pactarla pensando que van a tener mejor capacidad de resistencia. Siempre un mejoramiento de suelo, cuando tienen una arcilla, hay que pensar en quitarle plasticidad y tal. Ya les nombré qué tipos de mejoramiento pueden hacer. Ojo, ojo que también echarle grava pensando que la piedra le va a dar capacidad portante es malo. Pues cuando eso se satura, lo único que hace la piedra es hundirse dentro de la arcilla. Ya, ya me ha pasado ese caso de visto un mejoramiento y no ha servido de nada. Ya. Lo mejor es agarrar y mezclarlo con arena. Eso, un mejoramiento suelo cal o suelo cemento. Eso va a hacer que pierda cohesión. ¿No? Porque si le echan grava a un suelo arcilloso, cuando se sature eso, lo único que hace la piedra es hundirse dentro de la arcilla. Así que no va a servir de nada. La cohesión es la acción y efecto adherido de unir las cosas entre sí, por lo tanto la cohesión indica algún tipo de unión o enlace. La cohesión es la máxima resistencia del suelo a la tensión de corte, ¿ya? Es producto de una compleja interacción de muchos factores como la adherencia coloidal entre la superficie de las partículas, la tensión capilar de las películas de agua, la atracción electrostática de las superficies cargadas, la condición de drenaje, como ya les he dicho, y el historial de esfuerzo. Estos últimos dos puntos tienen que ver con si drena o no drena cuando se está analizando el suelo y el historial de esfuerzo, si ya estuvo consolidado o no, qué tan consolidada está la arcilla. ¿Ya? Los suelos no plásticos de grano fino pueden exhibir una cohesión aparente cuando están en condición de saturación parcial. ¿Ya? Eso ocurre mucho en las arenas. En las arenas que ustedes van cuando van al río Piraí, pareciera que algunos, por el hecho de que tienen limo, pueden ustedes cuando están húmedas darle forma o moldearla, ¿ya? Pero no siempre ocurre así. Una vez que se seca, eso ustedes apenas hacen un poco de esfuerzo y se desmorona. Es por eso que les decía de que solo es válido en arcillas el ensayo de compresión inconfinada, ¿ya? Por más que ustedes preparen y conformen un remoldeen de un suelo que tiene limo y arena que sea fina, una probeta, cuando le ensayan a compresión, se va a destrozar en un momento. No va a durar nada el ensayo. ¿Ya? Compresibilidad. Esta propiedad define las características del esfuerzo y deformación de un suelo. La aplicación de esfuerzos agregados a una masa del suelo origina cambios en el volumen y eso es producto del desplazamiento. O sea que a medida que yo voy comprimiendo un suelo, se va achatando en una dirección, pero en otras direcciones va incrementando su sección. Eso vamos a verlo a la hora de hacer la corrección
por carga y por área cuando les muestre cómo funcionan los datos de los resultados del ensayo. Existen tres tipos de falla recurrente en el ensayo de compresión confinada. Tenemos la falla frágil por corte, en el cual se produce una cizalla de extremo a extremo, o sea, cruza toda la muestra de la probeta, y la deformación casualmente no es muy exagerada, ¿ya? Luego tenemos la falla parcial al corte, cuando se producen unas estrías que no llegan ni a intersectarse entre ellas, ni a cruzar, ni a atravesar todo el extremo a extremo del suelo, y la deformación ya tiende a ser un poco más elevada. Y finalmente tenemos la falla plástica o en barril, cuando la deformación es excesiva, ni siquiera se manifiesta una de estas figuras de acá, ¿ya? Sucede que, por ejemplo, esta probeta yo la puedo seguir aplicando carga y no va a fallar, no va a fallar, no va a fallar. Esta de acá ya falla. Pero si la norma me dice que si yo excedo el 20% de deformación, también automáticamente puedo detener el ensayo. 20% de deformación es elevado, ¿ya? Entonces, esas probetas que tienen ese problema ya se presentan con una falla plástica o en barrio. Ya en la falla frágil al corte, las deformaciones son pequeñas. La falla parcial ya es bastante más elevado la deformación, se nota porque el ensayo dura un poco más, y la falla plástica o en barril ya son deformaciones excesivas. En las dos primeras, la carga llega a fallar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sigo haciendo el ensayo y entonces en vez de aumentar la carga, sigue disminuyendo. Entonces ya sé que ya falló el suelo. En cambio acá yo sigo aplicando carga y sigue aumentando, pero la deformación es excesiva. Entonces sobrepasa el 20%, yo tengo que detener. Ya no es necesario hacer el ensayo. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar obviamente con suelos cohesivos. En nuestro caso no va a ser en condición inalterada. ¿Ya? Voy a preparar muestra arcillosa, voy a confeccionar un molde de Proctor y con tubería Shelby voy a sacarlo de ahí. Por eso que dice que en laboratorio se puede hacer muestras remoldeadas que hayan sido compactadas con una densidad fija, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando a ustedes les toca hacer una carretera que tiene mucha arcilla, tienen la opción de mejorar, pero previamente ustedes tienen que saber cuánto es la resistencia de esa arcilla en condición compactada a la densidad máxima del producto. Ustedes van a escarificar con, con una maquinaria y luego van a humedecer y luego van a compactar con rodillo pata de cabra. Entonces ustedes primero hacen su proctor, determinan su densidad máxima, hacen otro proctor con densidad máxima y humedad óptima, y lo que ustedes tienen que hacer es sacar muestra y sacan muestra y la llevan a la prensa para hacer compresión en confinado, ¿ya? Obviamente para usar tubería Shell o cualquier otra, ya sea la saquen en condición inalterada o sea una muestra remoldeada, tienen que colocar dentro de la tubería Shell y vaselina para que a la hora de sacar la muestra no se adhiera a las paredes del tubo, ¿ya? Entonces siempre hay que tener ese cuidado. Entre equipos lo que vamos a usar es un aparato de compresión, que es parecido a una prensa de CBR, la han visto los que han ido al laboratorio, ya siempre se las he mostrado que está ahí a un lado, una esquina, una prensa azul, que tenga una precisión bastante considerable, especialmente como trabajamos con un anillo de carga, entonces que el anillo de carga tenga una precisión al 1% de resistencia, ¿ya? Un extractor de muestra que me permita sacar corazones del suelo. Si las muestras llegan al laboratorio en tubería Shelby, es necesario un extractor de muestra. Si vamos a analizar una probeta remoldeada que ha sido compactada, entonces necesitaremos moldes para hacer el ensayo de compactación, ¿ya? Aparatos para determinar la humedad, puede ser con un equipo para determinar humedad, es el Speedy, ¿ya? O pueden usar un horno. Un cronómetro, en caso de que ustedes trabajen con una prensa manual, así como ven acá. Un calibrador Vernier, que me permita determinar dimensiones de la probeta a una precisión de 0.1 milímetros. Balanza para poder yo pesar la muestra de suelo también. Necesito determinar la densidad del suelo.
Y obviamente si hablamos de suelos arcillosos, la temperatura en la cual si vamos a trabajar con el horno va a ser que no sea los 70 grados centígrados, ¿ya? No es bueno calentarlo a 110, así que ustedes lo ven en materiales de construcción o tecnología de hormigón. Todo, temperaturas elevadas es válido para agregado, tanto fino como grueso. Entonces, los que presenten arcilla, 70 grados de calentamiento. Ya, continuamos entonces. Bien, aquí pueden ver la prensa, una prensa un poquito más automática. Tenemos en la carga axial que se va a aplicar sobre la probeta, tenemos un plato inferior, un plato superior, tenemos un traductor de deformación o de desplazamiento, el digital, el de BDT por sus siglas en inglés, y aquí podemos ver, en el caso de que ustedes vayan a confeccionar una probeta, pueden darle el tamaño que ustedes deseen. Obviamente las probetas de compresión y confinadas no tienen una misma sección, ¿ya? Entonces se puede confeccionar de diferentes diámetros, pues ustedes pueden ver aquí para tallar un equipo de tallador en caso de que vayan a trabajar con muestra remoldeada, ¿ya? Las probetas inalteradas, obviamente ustedes van hasta el lugar donde los hayan llamado, ustedes solicitan un laboratorio, lo que es momento a afrontar. Entonces, les tocara eh, donde van a hacer una zapata, les tocara un solarcillos, entonces usted solicita un laboratorio, él va a ir con su tubería Shelby y va a extraer, sigue entrando, y va a extraer muestra inalterada con tubería Shelby para llevar al laboratorio y hacer las pruebas de compresión inconfinada, ¿ya? Ahora, es muy importante de que el laboratorio conserve las muestras, manteniendo la humedad, por eso que es necesario que tenga una cuente con una cámara húmeda. En el caso de nuestra carrera, sí contamos con una cámara húmeda en el laboratorio de hormigón, ¿ya? ¿Por qué? Para que no se pierda contenido de humedad, por ejemplo, usted va a sacar 3 muestras, puede ser que en la tubería Shelby coloquen bolsas en ambos extremos y así se mantenga, tenga un sello hermético, por decirlo, la arcilla. Pero cuando llegan al laboratorio, si ustedes no la conservan, a medida que vayan ensayando, van haciendo una prueba con cada una de esas, la otra va a empezar a secarse. Entonces es necesario que tenga esté expuesto el menor tiempo posible para que no exista mucha pérdida de humedad, ¿ya? Y no se desarrollen obviamente fuerzas capilares que se consideren importantes más adelante. Entonces lo que hay que hacer es sacar tubería, extraer muestra con tubería Shelby y obviamente los extremos siempre se secciona una porción porque en caso de que tengamos algún problema en la extracción o vayamos a hacer contenido de humedad o clasificación de arcilla, ya tenemos muestra para hacer eso, ¿ya?
En probetas remoldeadas, o sea, probetas que ustedes van a sacar de molde de Proctor, ¿ya? Si bien pueden extraerlo con tubería Shelby, también pueden hacer cortes, hay moldes de Proctor que se desarman, o sea, se parten en dos, entonces ustedes pueden ahí con un cuchillo, con algo, ir cortando y luego llevarlo al tallador para darle la forma de la sección circular. ¿Ya? Lo que nosotros debemos obtener de la probeta ya elaborada es el diámetro y la altura a una precisión de 0.1 milímetros con un calibrador Vernier, ¿ya? O un calibrador con nonio, que ya es, nonio, perdón, que ya es electrónico. Pesar la muestra que nosotros vayamos a medir. Como tenemos las dimensiones de altura y diámetro podemos, y el peso, podemos determinar la densidad, ¿ya? Obviamente, como le dije, la tubería siempre les va a quedar porciones de muestra, entonces eso lo pueden usar para hacer clasificación de suelo, contenido de humedad, etc. ¿Ya? Se debe colocar la proteína en la prensa de tal modo que quede perfectamente secuestrada, se acciona el dispositivo de avance, ya si fuera electrónico, así como una prensa de CBR que ustedes han visto, o de forma manual empezar a hacer el ensayo, ¿ya? Hay dos maneras de hacerlo, ambas se basan en la misma metodología, controlando la deformación o controlando la carga. Lo recomendable para que se presente o se manifieste la compresión simple en su totalidad es que la altura de la probeta no exceda de 2 a 2.5 veces el diámetro de la probeta. Fíjense, ahí tenemos cómo están midiendo la probeta, medimos el diámetro, medimos la altura, ¿ya? Y pesamos la probeta. Entonces, esta altura debe ser de 2 a 2.5 veces el diámetro. Caso contrario, ya ustedes si lo hacen más alto, va a tener cierta esbeltez y obviamente aparte de comprimirse se va a generar un momento flector interno, ¿ya? Entonces no buscamos eso. Entonces lo que vamos a hacer es eso, determinar el diámetro y la altura y obviamente cuando ustedes vayan a cortar la probeta si la están sacando de forma inalterada, que no exceda 2.5 veces el diámetro ni que sea menor a 2, ¿ya? La altura de la probeta debe ir dentro de este rango. En el caso de deformación controlada y esfuerzo controlado o carga controlada, la velocidad del ensayo debe ser de 0.5 a 2% por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos el ejemplo que yo tengo una probeta de 10 centímetros de altura. Entonces la deformación debe ir de medio milímetro a 2 milímetros por minuto, ¿ya? Yo debo controlar la deformación de esa velocidad. Lo que por lo general yo sugiero o recomiendo trabajar es trabajar con la velocidad del ensayo severe, que es 1.27 milímetros por minuto. Para probetas de 7 centímetros y medio, 10 centímetros, cuando que se hace en compresión y confinada, cumple. Entonces, ya es una velocidad de que si ustedes están acostumbrados a hacer ensayo de severe, ya la tienen regulada técnicamente, por así decirlo. Entonces es un poquito más cómodo. Pero si las probetas fueran de 5 centímetros de altura, la que vayan a confeccionar, obviamente ya ahí no tienen por qué usar esa velocidad, tienen que hacerlo mucho más lento. Se toma carga hasta que empieza a disminuir la carga o hasta que la deformación axial exceda el 20%, lo que suceda primero, ¿ya? Por lo general el ensayo puede durar de 1 a 10 hasta 15 minutos, dependiendo qué tan la sección de la probeta, qué tan grandes sean las dimensiones, como de qué tan deformable lo sea, ¿ya? Se debe realizar un esquema de deformación, perdón, un esquema de la forma de ruptura, entonces ustedes tienen que indicar si fue una falla frágil, una falla parcial del corte, una falla plástica, ¿ya? Y de la parte de la probeta donde se ha producido la ruptura se toma una pequeña muestra y se determina el porcentaje de humedad, ¿ya? Entonces el procedimiento, como ustedes pueden ver, se inicia el ensayo, se acciona, se aplica carga. Aquí fíjense, tiene un deformímetro para controlar la deformación o la velocidad del ensayo. Y también tiene aquí un anillo de carga que mide la deformación del anillo y en función a eso ustedes pueden determinar cuánto ha sido la carga aplicada, ¿ya?
O en su defecto, este equipo un poco más moderno, con una celda de carga y deformímetro digital, un LVDT, ya un traductor de deformación. Bien, el ensayo básicamente consiste en ese proceso. Les voy a mostrar un video, ya. ¿No se escucha el audio? No se escucha nada. Ya, por eso no habló nada importante, ingeniero Guevara. Para ese ensayo la muestra que vamos a utilizar fue la muestra que ensayamos ayer, ¿cierto? Aquí tomamos los datos iniciales, los datos de los enunciados de y entonces el ensayo de presión combinada. Este ensayo consiste en aplicar una carga axial, ¿cierto? Así como ustedes vieron en concretos, los cilindros de concretos, le aplicamos una carga axial y vamos a llevarlo hasta la falla. Entonces, durante la falla, pues nosotros necesitamos tomar datos de carga, datos de información. Entonces, para realizar ese ensayo, nosotros vamos a utilizar este equipo. Este equipo se llama marco digital de carga. La ventaja de este equipo es que no le puedo programar la velocidad de la aplicación de la falla, que es importante durante el ensayo. La velocidad de desplazamiento de centímetros por minuto. Yo voy a colocar la muestra. No, es indirecto. Entonces yo la muestra, la voy a colocar en el pedestal, la voy a colocar sentada. Voy a poner en contacto la muestra. La velocidad de milímetros por minuto del desplazamiento. Este dato sube, ¿cierto? Sube la muestra, estrella la muestra aquí en este anillo, y el anillo va a sufrir una deformación. Resulta que estos anillos hay que enviarlos a unos laboratorios de metroscopía para que los calibren, para que por medio de unas cargas y descargas ellos determinen una ecuación, de tal manera que estas deformaciones, yo le aplico una ecuación que tenemos acá y transformamos esa unidad de deformación en unidades de fuerza. Entonces, en kilonewton, yo le voy a pasar esa ecuación, se la muestro, se la voy a representar de nuestra vecina para que ustedes vean. Sí. Le buscamos la tabla, le voy a anotar la ecuación y les indico cómo vamos a transformar esas unidades de información
en unidades de fuerza. Entonces, a medida que la muestra va fallando, vamos tomando medidas de calma, vamos a cuadrar los indicadores de adaptar para registrar la deformación de esa muestra. Vamos a colocar en 0 la deformación, 0 la carga. Yo voy a bajar la velocidad de la aplicación. La velocidad de la aplicación nos dice la norma que tiene que estar entre 0.5 y 2% con la temperatura. Como esa es una muestra de consistencia fina, entonces vamos a trabajar con el 2% de deformación de velocidad. Como la muestra tiene, cuánto medimos allá, cuántos milímetros tiene. Ustedes tienen esos datos. No, como milímetros, como 90 milímetros. No, de alguna. Entonces, como tiene 99, vamos a sacar un 2% de su concepto equivalente. Así dos, entonces vamos a trabajar con una velocidad de 2 milímetros por minuto de desplazamiento. Me parece mejor hacer una tabla, ¿cierto? Copiar los datos para que después se controle. Entonces, la tabla de las columnas, la primera columna de formación, como completo de los terrenos de formación y las unidades están en centésimas de milímetro. Sí, están en 2 milímetros. Y la otra columna vamos a tomarla como carga. Esa está en kilómetros. Listo, entonces vamos a hacer la deformación, vamos a tomar cada 30 de deformación, vamos a tomar la pura carga, entonces por favor, coloquemos de 33, por ahí está 600. Y aquí pues necesitamos los voluntarios para que nos vayan leyendo el indicador de carátula y la lectura del anillo. Sí. Pues que no trabajaron ayer, pueden trabajar hoy, tienen la posibilidad de tomarse la foto. Bueno, mire, pueden llegar hasta Canadá, mire. Aprovechen ahí, se dan ahí. Creo que no le den la carga, nos va a contar ese valor de carga que le apunta a un anime que no haya hablado por ahí. Más, cuando paramos el ensayo, pues cuando falla el ensayo, y cuando falla la muestra, pues cuando ya la carga se hace, se vuelve como un dato por debajo. No, eso no es muy forma, eso es de forma, la deformación es no. ¿Listo? Entonces, cada vez que sale cada su compañía, y tal vez entra en entonces la carga y la secretaria cuando trae su entonces, cuando te digan, sí, listo, pues arrancamos. Entonces ya, entonces 1, 2, sí, ya. Sí. 22. No. 37. Bien. No.
65. 54. 59. 60. 69. 74. 73. Y 79. 84. Y ya se pasó para mí. Se falla antes o después. 81. Gracias. 83. 89. 91. 51. Sí, la teoría no está publicada. Todo un dato. 51. Ya, pero me falta esta casi intenso el problema del grupo. Pero para que finalmente la curva para los números que mandará por debajo. Y ya lo siguiente. Sí, sí, 91. Ya. Igual 91. Sí, por la importante definir la falla cuando va cambia el valor de la conducta. De ese regreso que sea 90. Sí, pues bueno, ese dato entonces 90. 90 vale, entonces así. La falla falló, ¿no? Sí. Ahora entonces para visualizar la falla voy a colocarle una velocidad para que con eso rojo. Entonces, ahí pueden observar, pero si la voy a parar mejor. Y tienen una regla muy bonita, ¿cierto? Casi a 45. Si ustedes quieren determinar el lugar, Ya, ahí pudieron ver lo que vamos a hacer en el laboratorio. Ya, ojalá se pueda la próxima semana. Bien, vamos con algunos cálculos. Fíjense, nosotros tenemos que tener registro del diámetro, la altura inicial, que es muy importante, el área inicial, que está en función al diámetro, el volumen, que nosotros podemos determinar con el diámetro, perdón, con el área y la altura. Pesamos la muestra, tenemos peso húmedo, determinamos nuestro peso unitario y determinamos también la altura final. Ya, que es ahorita les Sigue explico. viendo el video. ¿Verdad? Sí. Ah, verdad, cierto. Que se hace más lento si lo comparto desde acá. Ya. Entonces, vamos con los datos. Diámetro, altura inicial, el área con el diámetro, el volumen con la altura y el área, el peso, obviamente ponemos una balanza, determinamos el peso unitario, condición húmeda, la altura final, que lo vamos a ver cómo sacar en el juego. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Deformación unitaria, épsilon,
la deformación a la lectura que hagamos dividida entre la altura inicial. ¿Cómo corrijo el área? Fíjense que a medida que yo vaya comprimiendo, si disminuye el área, la sección se va incrementando, entonces tengo que corregir el área. Área corregida es igual al área inicial dividido entre 1 menos éxito, ¿ya? Y entonces el esfuerzo o la carga que yo estoy determinando a compresión va a ser igual, sigma, mejor dicho, va a ser igual a la carga que yo hice lectura dividido entre el área corregida, ¿ya? De la ecuación del esfuerzo de corte, fíjense, el esfuerzo de corte es igual a la cohesión más el esfuerzo normal por el ángulo de fricción. Por simplicidad, se asume que el ángulo de fricción es 0. Por lo tanto, esta parte de la ecuación se me va. Y tengo que el esfuerzo de corte es igual al valor de cohesión si mi ángulo de fricción es 0. ¿Ya? La carga última es igual al esfuerzo normal. Como ya les dije, ustedes para saber cuánto es el esfuerzo de corte o la cohesión, carga última dividida entre 2. La anterior al inicio de la clase les expliqué de dónde viene esta ecuación. ¿Ya? Entonces, como les digo, si tiene una probeta de 10 centímetros o de 7.5, básicamente pueden utilizar la velocidad del ensayo de Severi, por cuestiones de hacerlo más práctico, ¿ya? Y cada 30 segundos van tomando lectura de deformación y de carga. También se controlan de que la deformación se encuentre dentro de esos valores. No quiere decir que lo hagan preciso, pero tampoco lo pueden hacer ni muy lento ni muy rápido, ¿ya? Tiene que estar entre 0.5 a 2% por minuto de deformación. Entonces, obtienen su carga en kilogramos o kilonewton. El anillo de compresión inconfinada, así como ven acá, nosotros vamos a registrar la deformación y cada vez que se lo calibra, el que nos calibra el anillo, cada 1 año y medio, creo que calibran los anillos, nos va a dar una ecuación, ¿ya? Y ustedes en función de esa ecuación van a determinar cuánto ha sido la carga. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos la deformación, tenemos epsilon, 1 menos epsilon, que a mí me sirve para hallar mi área corregida. Tengo la carga que estoy aplicando en kilonewton y la carga en kilogramos. Porcentaje de deformación, fíjense, no hemos llegado ni al 10%. Y al momento de falla es 9.38, ¿ya? Porque a partir de ahí empieza a bajar la carga. Fíjense cómo va el esfuerzo subiendo, va incrementando, va incrementando, va incrementando. Tenemos el esfuerzo máximo. Y de ahí los otros 2 puntos que hicimos lectura, ya la carga bajó, entonces ya no es necesario. Inclusive en el segundo punto ya podíamos haberlo omitido, ¿ya? Porque esta lectura ya empezó a bajar la carga. Entonces tenemos que la tensión última es 1.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo que me dice que la tensión última, la tensión máxima, la sabemos 1.50, la cohesión será de 0.75 y el esfuerzo de corte será de 0.75 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Ahí tenemos una gráfica de deformación versus esfuerzo versus la carga, esfuerzo, ya versus sigma. Y aquí tenemos, como les expliqué, si el ángulo de fricción es 0, la carga última dividida entre 2 va a ser mi tensión de corte y mi cohesión. ¿Por qué? Porque tenemos una circunferencia, el punto más alto de la circunferencia sería radio, entonces es la mitad del diámetro, es decir, el diámetro es mi carga última, voy a tener que mi cohesión, mi esfuerzo de corte, cuando el ángulo de fricción es 0, me va a dar valor de carga última dividido entre 2. Finalmente aquí coloco mis resultados finales. Preguntas. ¿Quién se quiere eximir el primer parcial? Con una gráfica de esfuerzo de formación, ¿qué puedo determinar yo? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se anima? La densidad máxima. Nada. Nada. ¿Quién se anima? La cohesión. Tampoco. ¿Ninguno? ¿Se rinden?
Bueno, no sé si será correcto ver este módulo de elasticidad. Laure Hueso Axel, ¿ya? No va al primer parcial de laboratorio. El módulo elástico. Mecánica de materiales 1, jóvenes. ¿Sí o no? Sí. Estamos en lo cierto, ¿no? Mecánica de materiales 1. Esfuerzo versus deformación, ustedes tienen el módulo elástico. Con esto pueden determinar el módulo elástico de una arcilla. Ya con esta grafiquita de acá. Obviamente es, es para una condición, porque pues les dije al principio que las arcillas varían la resistencia en función a qué tipo, en función a cómo estén trabajando, si van a drenarse, si no van a drenarse, si se consolida en el proceso en que te está aplicando una carga, si ya está consolidada, entonces varía. Pero con una gráfica de esfuerzo de deformación yo determino módulo elástico. Si ustedes son conceptos básicos, por así decirlo, que tienen que saberlo de memoria. Alex, me escribe ya para que lo anote. ¿Ahorita, auxiliar? Sí, sí, si puede. Si no, Ya, más rato. sí. ¿Ya? Bien. Antes de terminar, ¿alguna pregunta? Tiene canal de YouTube, disculpa. Ajá, lo voy a subir el video, pero con el otro grupo para hacerlo más. Ya sé dónde pausar y dónde. Tampoco puedo grabarlo el video si no me lo bajan al canal porque lo saqué de YouTube. Lo voy a subir, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo más sencillo, ¿vale? La explicación con el otro grupo. ¿Algo más? Una pregunta sobre la preparación de esto, ¿cómo lo podemos hacer como dijo el molde de Proctor, golpeando acá, 25 golpes, 56 golpes, ¿cómo podemos obtener eso? Hay dos métodos para determinar. Usted puede hacerla en condición inalterada, que va y saca con tubería Shelby, o cuando usted hace el Proctor, cuando le toca analizar, por ejemplo, una subrasante que sea arcillosa, entonces usted primero tiene que ver qué resistencia tiene ese suelo en condición normal o compactada, un Proctor normal sin ningún mejoramiento. Después le hace un mejoramiento y va viendo cómo va evolucionando, va incrementando, qué sé yo, porcentaje de cal o porcentaje de cemento, hasta que usted determine cuánto es el óptimo. Pero para partir de eso, yo agarro, traigo muestra de suelo de esa subrasante arcillosa, la llevo al laboratorio, hago un Proctor. Lo del golpe no hay ningún inconveniente, es un suelo fino, puedo usar un molde de 4, puedo usar un molde de 6, es indiferente. Entonces agarro, preparo un Proctor, hago los 5 puntos, determino densidad máxima, humedad óptima y me hago otro molde con ese valor de densidad y humedad. Entonces, de ahí yo agarro, hay moldes de Proctor que se pueden desarmar. Se lo puedo desarmar y puedo empezar a cortar con un cuchillo, con algo y sacando secciones. Y obviamente ya utilizar un tallador, como el que está aquí en la imagen. Utilizo un tallador, ¿ya? Como se ve acá. ¿Ya? Y le voy dando forma en función a lo que me vaya pidiendo. Ahí podría trabajar con una probeta de 5x10. Si hago mi producto en un molde de 6, puedo tener varias muestras. Si lo hago en un molde de 4 de diámetro, no voy a tener muchas muestras, puedo tener 3 si hago probetas más pequeñas. Ya eso va a ser en función a lo que usted, o se lo digan a usted, o en su caso, su criterio de usted si está analizando eso. ¿Ya? Pero para hacer una muestra remoldeada, ustedes tuvieron que haber hecho un Proctor y recién hacer un molde especial con la densidad máxima y la humedad óptima, ¿ya? Ah, ok, entonces sería con los 56 golpes, 5 capas de 56 golpes. Eso es indiferente. El 180 puede trabajar sin un solo